Hola a todos y bienvenidos a otro Coffee Break con Punta Vista. En esta serie de entrevistas mensuales queremos, café en mano, charlar con científicos de prestigio internacional para que nos cuenten el estado de sus investigaciones en el campo de la recuperación de la visión. De esta forma queremos acercar la ciencia a la sociedad y la sociedad a la ciencia. Hoy vamos a hablar de algo tan fundamental como es la ciencia básica, o cómo la investigación en la genética de un gusano minúsculo y sin ojos puede ser crucial para desarrollar tratamientos para las distrofias hereditarias de retina del ser humano. Hablaremos de este tema con el doctor Julián Cerón, bioingeniero y genetista del Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge en Barcelona, que lleva decenas de años trabajando con estos gusanos para arrojar luz y comprender mejor enfermedades como la retinosis pigmentaria, que afecta a 1 de cada 3.700 personas en el mundo y a más de 15.000 personas en España. Esta enfermedad es la primera causa de ceguera de origen genético en el mundo y a día de hoy no hay ningún tratamiento contrastado para curarla, ni frenar sus síntomas tampoco, ni suplementos vitamínicos, ni fármacos, ni soluciones quirúrgicas, nada. La comunidad científica tiene puestas sus esperanzas en las terapias génicas, tratamientos que impactan al nivel de ADN y ARN para potenciar o inhibir la acción de algunos genes cuya mutación está relacionada con la enfermedad. Pero claro, para hacerlo hay que entender mejor cuáles son estos genes y qué pasa si se inhiben o se potencian. Y a día de hoy hay más de 100 mutaciones que han demostrado estar correlacionadas con la retinosis pigmentaria, cifra que cada año aumenta. Así que para hallar soluciones para esta enfermedad es necesario desbrozar toda esta selva genética. Y para ello investigaciones como la que realiza el doctor Cerón en gusanos son esenciales. Investigaciones que ha desarrollado en diversos centros nacionales e internacionales y por lo que se ha financiado, entre otros lugares, a través de la Marató de TV3. Y como además de ciencia básica, hoy también vamos a hablar de libros, me gustaría acabar esta intro citando un fragmento de uno de mis libros favoritos, El hombre que calculaba, de Malba Tahan, donde el protagonista, el matemático Beremit Samir, responde así a las preguntas malvadas de un visir de la corte que le reclama que sus cálculos son inútiles para el ser humano. Y cito: cuento los versos de un poema, calculo la altura de una estrella, cuento el número de franjas de un vestido, mido el área de un país o la fuerza de un torrente, aplico, en fin, las fórmulas algebraicas y los principios geométricos sin ocuparme del lucro que puede resultar de mis cálculos y estudios. Sin el sueño y sin la fantasía, la ciencia se envilece. Es ciencia muerta. Así que, dentro Julián Cerón, nuestro Beremit Samir de hoy. Hola, Julián. Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir este café con nosotros. ¿Tienes tu café? Sí, aquí A está. ver, hacemos un brindis a la cámara. Salud. Salud. Bueno, pues bienvenido. Y para empezar, cuando me estaba preparando este café de hoy, decirte que en Google todas las entradas iniciales que hay sobre ti no son sobre tu biografía sino tu trabajo, sino sobre tu último libro de divulgación que se llama Raticos de coronavirus. Así que entiendo que es un tema bastante de radiante actualidad. El plan de hoy no era venimos a hablar de tu libro, pero bueno, ya que estamos aquí, cuéntanos un poquito de estos raticos. ¿Qué hiciste en el confinamiento? Creo que es una buena oportunidad para comentarlo porque yo creo que enlaza bien con eso que tú dices siempre al principio de tus entrevistas, de la necesidad de ligar o de unir la ciencia con la sociedad y la sociedad con la ciencia, que yo creo que es una entrada muy acertada que haces siempre, ¿no? Porque Gracias. tenemos un déficit ahí brutal. Y bueno, y Raticos de Coronavirus nació para eso, para intentar acercar a la sociedad un poco la ciencia del coronavirus. Yo tenía experiencia de escribir, que lo hago como hobby, y había escrito un par de libros de fútbol que se llaman Raticos de Fútbol, de ahí lo de Raticos de Coronavirus. Y entonces aproveché un poco mi experiencia en leer artículos científicos pues para leer la ciencia de la COVID y hacerla un poco más atractiva utilizando el fútbol para llegar a la gente. Eso que fue un experimento más, eso vi que funcionó, obviamente en mi entorno hay mucha gente futbolera como yo y tal, funcionó en una entrada de un blog y a partir de ahí cada fin de semana del confinamiento pues iba escribiendo un artículo
en el blog que se llama raticosdefutbol.com y ahí están todos los artículos. Y funcionó bien y al final decidí hacer un libro. Y bueno, la verdad es que estoy contento porque yo creo que bueno, ha sido un granito de arena más para intentar que la gente esté un poquito más informada. Pues felicidades y tengo muchas ganas de leerlo. Yo también soy futbolista, digamos, que no llegó a ganarse la vida con ello, así que me leeré el libro. Y está bien que hayas usado tus conocimientos en leer papers en esto. Yo los utilicé para poner a mis estudiantes de estadística a estudiar cómo evolucionaba la pandemia y la verdad es que no he llenado tantos estadios como tú, me parece, con tus artículos. Sí, sí. Así que felicidades. Bueno, entrando en materia, tu trabajo se enmarca en lo que llamamos ciencia básica, que es un nombre que cubre muchas cosas, ¿no? Básicamente es la que se realiza sin perseguir como una finalidad práctica inmediata y más bien solo con el objetivo de comprender los principios fundamentales, ¿no? De la naturaleza, más o menos. Sí. ¿Por Sí. qué es tan importante la ciencia básica? Bueno, esto es muy buena pregunta y es cierto que la ciencia básica, un resultado de ciencia básica difícilmente va a salir en los telediarios o te va a poner arriba en el buscador de Google por un descubrimiento de ciencia básica, pero es muy importante. ¿Por qué es importante? Yo hago un símil en algunas clases que doy en máster en universidades comparo la ciencia básica con el vocabulario. Digamos que la ciencia básica estaría en la base de una pirámide que nos lleva a una aplicación clínica, ¿no? Y pongo un símil al lado de una pirámide construida para llegar a la cima, que es escribir un libro. Entonces, imagínate que tenemos que escribir un libro y los conceptos o el vocabulario que tenemos son 100 palabras. Luego la gramática que tenemos es muy pobre, entonces se nos va a quedar un libro, pues bueno, sí, vamos a escribir cosas y podemos escribir cosas, pero con un vocabulario de 100 palabras, pues es muy complicado. En cambio, imagínate que de pronto tenemos miles de palabras y una gramática compleja, entonces podemos hacer libros más complejos y libros más útiles también, ¿no? Pues la ciencia básica tiene eso, ¿no? La ciencia básica está aportando toda esa base para hacer una investigación clínica que tenga sentido. ¿Qué pasa? Que tanto las agencias de financiación como la propia sociedad, o sea, nosotros vivimos en una sociedad instalada en la prisa, que lo queremos todo para mañana, pues eso le cuesta entenderlo. Y lo que hacemos es escribir libros absurdos a veces, ¿no? ¿Merece la pena hacer un ensayo clínico porque sí, porque tenemos prisa por intentar sacar algo, o merece la pena ir un paso atrás y generar 1000 palabras más y hacer un libro que merezca la pena? Yo, vamos, lo tengo clarísimo y la gente de ciencia lo tiene clarísimo, que la ciencia básica es fundamental y que hay que volver ahí. Pero es algo que a la sociedad a veces le cuesta entender. Es verdad, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho y el símil es precioso, me encanta. Había esta pregunta, cuando la responde otra gente, se lía como un montón a intentar explicar cómo de importante es, cosas que es como difícil ver la practicidad y me encanta el símil. Y una de las cosas que utilizas ahora, entraremos a hablar concretamente de qué es lo que haces tú y cómo eso acaba enlazando con los problemas de visión. Pero una de las técnicas que tú utilizas, creo que diariamente, es una que tenía ganas de tener un genetista delante para hacerle esta pregunta y eres el primero que tenemos aquí, así que te toca a ti, que es que utilizas la técnica CRISPR, técnica de edición génica, que fue además premiada con el Nobel el año pasado. Un Nobel que además, para poner un poco en situación, fue concedido a 2 mujeres, Jennifer Doudna y Manuel Charpentier, y es la primera vez que se concede un Nobel a 2 mujeres únicamente en química. Y son la 6ª y la 7ª también de la historia del Nobel, que tiene más de 100 años. Quiere decir que también es un hito importante, que está bien reconocerlo y darle valor. Bueno, pues cuéntame, ¿qué es esta técnica CRISPR que tanto revuelo genera y tanto ha cambiado el panorama de la genómica y la genética y la génica? Sí, pues la técnica CRISPR, digamos, tiene 2 aplicaciones, digamos, o 2 campos de impacto, que uno es la investigación sin más, que ayuda mucho a la investigación, y otro es, obviamente, las expectativas para la clínica,
que son muy altas y ya de hecho se está aplicando. La técnica de CRISPR al final es conocida por la técnica del corta y pega de genes, que yo creo que es un buen símil. Básicamente lo que nos permite la técnica de CRISPR es con una precisión que antes no teníamos, ir al gen que queremos manipular y corregirlo, ¿no? Los genes, como sabemos, están codificados por unas letritas y si una de esas letritas está mal, pues con CRISPR podemos ir y cambiar esa letra de manera que podemos corregir ese gen. Podemos hacer eso, pero también podemos poner genes enteros o quitarlos, podemos añadir cosas a los genes. Entonces, nos permite básicamente editar el genoma con una precisión que hace 20 años sería, bueno, ciencia ficción. Sí, y leí en algún lugar, bueno, en algún lugar sí, en un periódico, pero no recuerdo ni el diario ni el autor, así que pido disculpas si me escucha y se siente aquí, pero que hablaba que con esta técnica también empieza como una segunda edad de oro de la genómica. La primera fue cuando aprendimos a leer el genoma y entender que si tienes según qué mutaciones, pues tienes más probabilidad de desarrollar trombosis de mayor, y con lo cual si tú tomas estas aspirinas a los 30, pues reduces mucho ese riesgo. Pero con esta segunda edad de oro y con este tipo de técnicas novedosas, lo que aprendemos es a intervenir. No solo estamos leyendo el genoma, sino que estamos aprendiendo a escribir el genoma. Exactamente, lo que te decía al principio, digamos que tiene una rama de mucho impacto en la clínica que lo tendrá más en el futuro, porque las cosas de clínica van más lentas, pero el impacto en la ciencia y en los laboratorios de investigación ha sido inmediato. Por eso lo que tú comentas de esa posible nueva edad de oro. ¿Por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, en el campo de la genética, para saber lo que hace un gen, en el pasado lo que hacíamos es con animales modelos hacer mutagénesis al azar, o sea, rompíamos genes, pero no sabíamos lo hacíamos de una manera bruta, rompíamos un gen, pero no sabíamos qué gen era y te podías tirar años hasta encontrar qué gen había roto, ¿no? Con el CRISPR, digamos que vamos directamente a ese gen. Si nos estamos haciendo una pregunta, ¿este gen para qué sirve? Pues podemos ir directamente a ese gen, romperlo y en pocas semanas o meses, dependiendo del animal modelo con el que trabajes, puedes tener una respuesta sobre la función de ese gen. Es fuerte, es súper interesante y la verdad es que también la gente que tiene como estos miedos como conspiranoicos también tiene como unas implicaciones como de ciencia ficción que por suerte o por desgracia a día de hoy aún están muy lejos de poder editar los bebés que queramos, este tipo de cosas, pero bueno, sí que son técnicas que potencialmente igual tienen van de alguna forma también hacia ahí. Pero bueno, tú todo esto no lo haces con humanos. Yo en la introducción decía que tu principal compañero de trabajo es un gusano enano, hermafrodita, que mide menos de 1 milímetro y que no tiene ojos, pero que bueno, que en la comunidad científica es súper famoso, que es el C. elegans, ¿verdad? Pues correcto, cuéntanos un poco más sobre tu compañero de trabajo y por qué nos sirve utilizar estas técnicas en un gusano que no tiene ojos para entender los ojos de los seres humanos y los problemas que hay. Sí. Bueno, esa es muy buena pregunta. Bueno, primero, ¿por qué animales modelo? Yo creo que esa es una respuesta obvia cuando uno tiene que saber para qué funcionan genes. Pues trabajar con humanos o con primates, pues obviamente es muy complicado. Incluso trabajar con ratones, pues tiene unas implicaciones, o con mamíferos, pequeños mamíferos, tiene unas implicaciones éticas importantes que dependiendo para qué pregunta quieres sacrificar X número de animales, pues puede ser que pase o no pase comités éticos, pero para eso existen una serie de organismos modelo, como Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, o Canorrhaditis elegans, el gusano con el que trabajamos nosotros, que son invertebrados y que nos permiten hacer muchas manipulaciones y muchos estudios sin implicaciones éticas y también de una manera muy rápida. Eso también es importante, ¿no? Si nosotros queremos saber cómo funciona un gen en concreto o qué función tiene X gen, en Drosophila o en C. elegans lo podemos saber en semanas. En cambio, hacer eso en ratones pues supondría meses, ¿no?
Y entonces aquí la pregunta es, yendo a la segunda parte de tu pregunta, es ¿por qué un animal modelo nos puede dar información sobre enfermedades humanas, ¿no? Pues ocurre que la mayoría de los genes que están involucrados en enfermedades humanas tienen un homólogo o tienen un gen muy parecido en estos animales invertebrados. De hecho, los genes humanos vienen de esos genes. Lo que pasa es que han ido evolucionando y han ido cambiando un poquito, pero digamos que las funciones ancestrales de los genes que nosotros tenemos y que están alterados en enfermedades están en moscas y están en gusanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiarlos ahí? Un símil para esto podría ser lo siguiente. Imagínate que de pronto baja alguien de otro planeta y se encuentra un coche y no sabe, ve un coche ahí y no sabe muy bien eso para qué sirve y las piezas del coche para qué sirven. Pero justo a su lado encuentra otro coche parecido, con 4 ruedas y demás, y ese sí que puede manipularlo. Entonces de pronto le quita una rueda y ve que el coche, ese coche que tiene a su lado, sin la rueda no funciona. Entonces ve que aquel coche posiblemente esa rueda también sirva para rodar, ¿no? Es un ejemplo de cómo podemos utilizar modelos accesibles para saber cómo funcionan las piezas o los genes nuestros de una manera, digamos, general. Obviamente habrá detalles de las piezas del otro coche lejano que tendrá sus matices, pero la visión general de para qué funcionan las piezas del coche la puedes entender en un coche más sencillo, ¿no? Es fuerte la implicación, porque entonces estamos diciendo que mutaciones en genes primitivos, digamos, de alguna forma, ¿no? Que al final están en un animal que no tiene ojos, nos causan una distrofia de retina, que es una parte muy fotosensible y muy específica y muy preciosa de la evolución humana en el ser humano, que por supuesto el C. elegans ni lo huele el ojo. Sí, sí. Ahí el punto está en que, bueno, obviamente estamos hablando que nosotros estamos estudiando en estos organismos más sencillos enfermedades genéticas, ¿no? Y, bueno, como mencionaba antes, la retinosis pigmentaria pues, es una enfermedad genética donde hay una serie de genes que se sabe que cuando se mutan son los causantes de la enfermedad. Y algunos de estos genes, por ejemplo, que son los con los que trabajamos nosotros, son factores de splicing. ¿Qué son factores de splicing? Factores de splicing son unas proteínas que están en el núcleo de nuestras células que se encargan de madurar el ARN mensajero hacia una proteína. Digamos que se encargan de procesar la información desde un gen hasta una proteína. Estas proteínas de splicing están súper conservadas desde gusanos, incluso desde levaduras hasta humanos. ¿Por qué? Porque la evolución no ha tenido la necesidad de cambiar esas proteínas que hacían ya bien su función, y su función es coger un ARN mensajero y cortarlo en cachitos y juntarlo para procesarlo para hacer una proteína. Si eso funciona bien, no tiene necesidad de cambiarlo. Sí que es verdad que tiene necesidad quizá de regularlo, y la regulación de esto sí que ha evolucionado un poquito. Pero las funciones de esas proteínas son prácticamente iguales en gusanos y en humanos. Entonces, si un paciente tiene una mutación en un factor de splicing y ese factor de splicing está prácticamente idéntico en el gusano, pues tiene mucho más sentido investigar los mecanismos de cómo funciona eso en un gusano que en un humano. Porque una cosa muy importante es que para reparar algo, tú tienes que saber cómo funciona. Entonces, ahí es donde vamos a los mecanismos de la enfermedad, ¿no? Y de nuevo podemos ir al símil del coche, ¿no? Tú abres el capó de un coche y, no sé, a mí, por ejemplo, me pasa, yo abro el capó de mi coche y me quedo ahí mirando. Yo estoy perdido. Y no le digo nada. Y de pronto ves que hay una pieza que echa humo y tú dices, wow, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué funciona? Entonces, si tú sabes para qué sirve, tendrás muchas más posibilidades de encontrar una solución, ¿no? Si sabes que ahí va el agua, pues entonces ya sabes que ahí le tienes que echar agua, ¿no? Entonces, es algo tan obvio
que cuesta que a veces las mismas agencias de financiación no lo vean, ¿no? Tú necesitas saber cómo funcionan las cosas para poder repararlas y buscar quizás fármacos también que las reparen. Claro, porque además, en el caso de la retinosis pigmentaria, aunque como has comentado, tus investigaciones no solo aplican a esta enfermedad, es un caso concreto de muchas otras y enfermedades oncológicas, todo tipo de, bueno, muchas otras que son tipo genético. Es una enfermedad que a día de hoy no tiene tratamiento ninguno, ni farmacológico, ni quirúrgico, ni con alimentación, ni haz deporte, ni tener una vida más sana. Y afecta a 15.000 personas en España, que no hablamos de poca gente. No es es una enfermedad rara, catalogada como rara según los estándares de enfermedades raras, pero es una enfermedad rara bastante común. Sí, eso es un muy buen punto, porque si uno busca, por ejemplo, en PubMed, que es la base de datos de publicaciones científicas, como sabes, retinitis pigmentosa en inglés, encontrará miles de publicaciones y, como dices, pues todavía no hay ningún tratamiento, digamos, probado que sea efectivo. Y esto es algo que yo, cuando he escrito proyectos para retinosis pigmentaria, es un argumento que utilizo. Es decir, si después de 15.000 publicaciones no hemos conseguido un tratamiento, quizás hay que dar un pasito atrás y hacer otra estrategia e intentar subir la montaña por otra vía, porque por aquí no estamos llegando, ¿no? ¿Esa vía cuál es? Quizás la vía de una vía personalizada, ¿no? Quizá cada mutación de cada paciente se tiene que tratar de una manera diferente. Quizá un paciente que tenga una retinitis pigmentosa, retinosis pigmentaria, en un factor de splicing, se tiene que tratar de una manera diferente a alguien que tiene una mutación en un gen diferente, ¿no? Y ese es, como te digo, un argumento que damos, ¿no? De quizá a veces hay que dar un pasito atrás para volver a subir a la cima. Incluso por analogía, porque tampoco hay ninguna terapia génica a día de hoy aprobada por la Agencia Europea de Medicamento para la retinosis pigmentaria, pero, por ejemplo, para la amaurosis de Leber, que es una enfermedad de la misma familia, ahí sí que hay aprobadas tanto por la FDA como por la EMA en tratamientos génicos. Quiere decir que es por eso que la comunidad científica tiene puestas ahí un poco sus esperanzas, ¿no?, para poder afrontar este tipo de enfermedades de carácter genético que además a veces tiene una aceptación y otra que no tiene mucho que ver. La retinosis pigmentaria, pues a veces te afecta la vista y a veces te afecta la audición también, que en principio neurológicamente no están lejísimos. Sí, porque bueno, dependiendo del tipo de la mutación que tengas, digamos que no son genes que se expresen específicamente en la retina, sino son genes que se pueden expresar en otros tejidos, ¿no? Por eso hay cuestiones que son un poco, que se llaman sindrómicas, ¿no? Porque afectan a más de un tejido, sí. Para acabar, siempre acabamos estos coffee breaks con algunas preguntas más de tipo general, un poco trascendiendo lo que es tu investigación específica como genetista y hablándote al Julián experto científico en el campo, ¿no? Mi primera pregunta sería, en los últimos 5 años, ¿cuál es el avance más importante que crees que ha habido en el sector, concretamente en el nuestro, en el tema de visión y temas genéticos? ¿Y dónde crees que estará como el próximo gran paso del futuro próximo? Pues, a ver, yo te voy a hablar un poco de lo que sé, porque esa es otra de las cosas que la gente tiene que saber de los científicos, que al final somos personas súper especializadas, que manejar la literatura o lo que se está publicando, estudiar sobre tu tema, ya a veces te sobrepasa. Como decía antes, de retinosis pigmentaria hay miles de publicaciones, por ejemplo. Entonces, no puedo opinar sobre, por ejemplo, lo que comentabas antes de la terapia génica, porque es algo que no lo sé. Sí que escucho cosas, sí que he escuchado alguna conferencia y demás, y sé que está progresando muy bien, pero ahí, por ejemplo, no podría opinar qué es lo más importante en los últimos 5 años y qué va a ser lo más importante en los próximos 5. Lo que sí te podría decir es que en el campo de
de la ceguera o de la retinitis pigmentosa. Algo que yo creo que va a ayudar mucho, y sobre todo la tecnología de CRISPR, es el avance en el campo del diagnóstico. Hay que pensar, por ahí he leído que aproximadamente el 50% de los pacientes con retinosis pigmentaria no están diagnosticados. No. O sea, no saben qué gen está mutado. Esto me parece increíble, y es curioso que como tú decías, no hay una solución terapéutica para esto, pero el paciente que no sabe qué gen tiene mutado, eso le genera una ansiedad. Claro. O sea, es muy importante para un paciente saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces yo creo que en el campo del diagnóstico se está avanzando muy fuerte en los últimos años, por varias vías. Una es la secuenciación, obviamente, cada vez es más barata y más accesible al público. Por otro lado, los sistemas digamos, de informática y de computación son cada vez más potentes para buscar asociaciones entre genes, porque esto al final se secuencian familias completas y ven qué mutación está ligada a la enfermedad y cuál no. Y una tercera vía para el diagnóstico es incluso la técnica de CRISPR. Esto es algo que nosotros estamos desarrollando en nuestro laboratorio, ¿no? Si tú tienes dos proteínas, que son estas dos, que son muy parecidas, y hay una mutación en el gen humano que crees que puede ser la que causa la enfermedad, tú puedes reproducir esa mutación en un animal modelo y darle un valor funcional y decir si realmente es esa la mutación o una que está al lado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho y se va a avanzar mucho en el campo del diagnóstico, que yo creo que es muy importante. Hay otro aspecto que es en el que, por ejemplo, también estamos trabajando nosotros en nuestro modelo de Celian, que es el de... bueno, esto es lo que te hablaba, era el diagnóstico, ¿no? O sea, el decir, tú tienes esta enfermedad porque te falla este gen o tienes esta mutación. Y hay otra cosa que también que es el pronóstico. Una cosa muy curiosa que pasa con pacientes de retinosis pigmentaria, como sabemos, es una enfermedad genética, que entonces en una misma familia, por ejemplo, dos hermanos pueden tener la enfermedad, pero aún progresa de una manera diferente. ¿Y esto por qué ocurre, no? ¿Por qué a un hermano le aparece, digamos, se empieza a cerrar el campo de visión a los 20 años y a otro hermano se empieza a cerrar el campo de visión a los 50? Eso ocurre porque hay otros genes, aparte de los que tienen mutados, que se llaman modificadores de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte del gen que tú tienes mutado que te causa la enfermedad, hay otras mutaciones en otros genes que hacen que esa enfermedad sea o más severa o más leve. Y, por ejemplo, nosotros en Celian estamos identificando qué genes pueden hacer que las mutaciones que causan la enfermedad sean más severas o más leves, ¿no? Entonces, en esa dirección yo creo que se está avanzando bastante. Yo creo que es un campo súper prometedor. Además, que es una cosa que hace 10 años no se sabía hacer nada de todo esto. Y estamos hablando de hacerlo en gusanos, pero bueno, que hace 10 años ni en gusanos ni en nada. No se tenía ni idea de cómo podíamos evitar el genoma humano. Exacto. Digamos que los gusanos, o sea, para que la gente lo entienda, no es un modelo definitivo en el sentido de, bueno, si lo hemos encontrado el gusano, esto va a pasar en humanos, pero sí que es un modelo que filtra mucho y para digamos, ponerle en bandeja a la gente que ya trabaja con modelos más cercanos al humano, la pregunta, ¿no? Y eso con screening de fármacos, por ejemplo, también ocurre, ¿no? Para un modelo de enfermedad, tú tienes que buscar un fármaco que corrija una mutación genética, ¿no? Pero claro, tú tienes una colección de 20.000 fármacos. Pero ¿cómo vas a dar esos fármacos a 20.000 ratones, ¿no? Pero sí que se lo podemos dar a 20.000 gusanos y ver el gusano que lleva esa mutación muy parecida al paciente, con qué fármacos parece que va mejor. Entonces, lo que hacemos es, de esos 20.000 fármacos, seleccionamos 10 y se lo presentamos a la comunidad científica, es decir, señores, estos 10 fármacos son prometedores. Si ustedes tienen modelos más sofisticados y más complejos, son los que ustedes tienen que testar. Es súper importante esto. Siempre acabamos con la misma reflexión.
que es, cambiando un poco de aspecto, al final la ciencia no es o no debería ser solo cosa de científicos, sino que nosotros creemos que es un tema que nos interpela a todos. También por eso hacemos estas entrevistas y que todos deberíamos implicarnos en construir un mundo mejor, que es al final de lo que va el avance científico. Desde este punto de vista de la implicación y de la colaboración de la ciudadanía y la sociedad en el avance científico general y particular específico también tuyo, ¿cómo podemos ayudaros? ¿Cómo puede alguien que quiere colaborar con todo esto ayudarte a ti concretamente o ayudar en general a que todo este tipo de tecnologías prometedoras pues tiren adelante? Bueno, pues lo que estás haciendo ahora mismo es un ejemplo perfecto de cómo se puede ayudar, ¿no? O sea, igual que la ciencia básica contribuye a la clínica con granitos de arena, digamos que la sociedad puede contribuir con granitos de arena. Esto es una guerra de múltiples batallas y digamos que todo el mundo pues, puede contribuir para ganar esta guerra con pequeñas batallitas, ¿no? Entonces, lo que estáis haciendo desde vuestra fundación, en punto de vista, es fantástico porque al final estáis acercando, como tú dices, la ciencia a la sociedad y la sociedad a la ciencia. Y luego, o sea, que se hable de ciencia siempre es bueno, porque al final a la gente le van calando ideas, ¿no? Le van calando ideas. Y hace que entienda mejor la necesidad de, por ejemplo, financiar la ciencia o... Yo, algo que he dicho recientemente también por ahí en algunas otras conversaciones, es que igual tenemos que hacer ahora una reflexión también en este periodo de los presupuestos de los estados, qué queremos destinar a una cosa u otra. Yo, por curiosidad, estuve mirando el presupuesto del Ministerio de Defensa y son 9.000 millones de euros aproximadamente. Y en cambio el Ministerio de Ciencia e Innovación son 3.000, son 3 veces menos. Wow. A ver, yo no estoy diciendo que el Ministerio de Defensa desaparezca, pero, o sea, seamos realistas. Yo creo que esto es una cosa ya obsoleta, o sea, es una cosa ya un poco de la Guerra Fría. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos como sociedad en los próximos 50 o 100 años? Pues las amenazas no son que yo que sé, que nos conquisten perejil, el perejil o que nos invadan, ¿no? Las amenazas son las pandemias, las amenazas del cambio climático, las amenazas son enfermedades. Entonces, yo creo que esto se tiene que empezar a equilibrar ya, ¿no? Y yo creo que esto ya obviamente esto no ocurre de la noche a la mañana, pero yo creo que la sociedad tiene que meter un poquito de presión para que esto se vaya equilibrando también. Y luego, desde el punto de vista de financiación, obviamente, la financiación es fundamental para la ciencia. A mi grupo, personalmente, cuando nos dan algún proyecto, pues nos han dado 200.000 euros para un proyecto de 3 años. ¡Wow! Tal, no sé qué. Lo primero que te dice tu familia, dice, bueno, ¿y tú cuánto te sube el salario? Y digo, no, mamá, mi salario es el mismo. O sea, cuando pedimos dinero para la ciencia, no pedimos dinero para los científicos. Uno, cuando se hace científico o estudia biología, ya tiene claro que millonario no va a ser. Total. Pero sí que pedimos dinero para investigar, y estos 200.000 euros, que parece una barbaridad porque te puedes comprar una casa, hay que tener en cuenta una cosa, y es que si es para 3 años, si con ese dinero se contrata a una persona preparada como un doctor para investigar en eso ya son 130.000 euros los 3 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, la mayoría del dinero que va para investigación a veces va para contratar a personal para investigar, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que eso desde las fundaciones y demás, cualquier ayuda que pueda haber de financiación, pues para poner un granito de arena ahí para prolongar un contrato unos meses o para poder contratar a gente fantástico y obviamente pues también para hacer experimentos. Hay periodos críticos también en la carrera científica que yo creo que se quedan un poco vacíos, que es, por ejemplo, cuando un chaval termina un máster hasta que consigue una beca o un contrato y demás. Hay unos meses ahí de vacío que yo creo que ahí se pierde mucho talento y se pierde mucha gente que podían ser grandísimos científicos. Quizás las fundaciones, que a veces no pueden conseguir mucho dinero, podrían focalizarse en este tipo de personas, ¿no? Porque a lo mejor
darle a una persona joven una beca de 6 meses, 6 meses no es mucho, pero quizás es clave para dejarlo enganchado a la ciencia y eso es una inversión porque después va a estar 20 o 30 años más investigando, ¿no? Pues me parece dos reflexiones finales súper bonitas que compartimos muchísimo desde nuestro proyecto. Y nada, yo ya me he acabado el café hace, hace un ratito. Así que muchísimas gracias, Julián, por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido súper interesante todo lo que has contado. Y bueno, ya sabes que puedes contar con nosotros para todo aquello en lo que creas que te podamos ayudar. Así Perfecto, pues que muchas gracias muchas y gracias por enhorabuena por todo. vuestra iniciativa, por vuestro proyecto. Sé que lleváis poco tiempo ahí con la fundación, pero he estado mirando ahí en la web y demás y estáis haciendo cosas muy interesantes Nos esforzamos. y he visto también hay gente muy simpática haciendo mensajes y demás y así es que nada, mucho ánimo y también mi apoyo cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.